Hola, estamos en la tercera y última parte de la recapitulación. Veremos hoy los temas de las semanas 8 a 10. Tienen que ver con la música, el espectáculo, las paradojas, las instituciones y un tema espinoso que aún no está resuelto: la valoración de la obra de arte, la valoración de la obra científica. En el caso de la ciencia hay consenso de que ningún modelo es definitivo, ningún modelo es absoluto y universal. Y el arte, lo mismo cabría decir. Sin embargo, no hay la misma evidencia experimental ni el mismo rigor que puede haber en la ciencia. Los instrumentos de valoración son distintos en cada caso. Sin embargo, no perdamos de vista de que el hombre es un ser biológico y sigue dependiendo de sus sentidos de una manera fundamental para la interpretación. Tenemos aquí una escultura que corresponde a una figura imposible. El triángulo de Penrose que tenemos aquí, todos sabemos que es imposible. ¿Cómo fue que lograron la escultura? Bueno, esto depende justamente del punto de vista. Igual que en los trampantojos y que en la perspectiva, el lugar donde se encuentra el observador, que no necesariamente es lugar físico, puede ser lugar socioeconómico, lugar cultural, lugar intelectual. Todo esto influye en la interpretación y lleva, obviamente, a confrontaciones y a debilitar los argumentos racionales. Esto es, a enfrentar una característica que es fundamental en el pensamiento, según nos dice Søren Kierkegaard en esta reflexión. La paradoja es la pasión del pensamiento. Un pensador sin paradojas es como un enamorado sin pasión. ¿Recuerdan ustedes el tema de los nudos? No hay aún una clasificación definitiva acerca de los nudos. Y eso no quita que sean útiles, eso no quita que se hayan empleado durante decenas de miles de años. No hay una definición clara acerca de cuándo un nudo es un nudo. Más bien, de cuándo este nudo es un nudo o no lo es. ¿Sí? En Occidente es donde se ha dado el clímax de la racionalidad. Y por lo mismo es donde se han encontrado los límites de la misma. Donde menos esperaríamos nosotros hallar paradojas o huecos lógicos es justamente en las matemáticas. Vean que en esta diapositiva Bertrand Russell está intentando demostrar que 1 más 1 es igual a 2. Y este es un fragmento de la página 379 del volumen 1. La demostración, según Russell, se completa en el volumen 2, apenas en la página 86. Esto es, cuando se busca rigor, se pierde claridad. Y lo mismo ocurrió a fines del siglo XIX con estas curvas, más bien con estas figuras, llamadas fractales hoy día. Para los fractales hay una regla muy precisa en la construcción. Se trata de partir de una figura simple como puede ser este equilátero. Cada lado del equilátero dividirlo en 3 partes iguales y en el segundo tercio de ese segmento elevar un pico. Se repite la operación en cada uno de los 3 lados del equilátero, y si esta misma operación, que es totalmente precisa y definida, se repite, se llega al absurdo
de que se puede construir una figura con perímetro infinito, pero con un área finita. ¿Por qué? Porque el perímetro está en términos de esta expresión. ¿Sí? Al ir aumentando n, esto es, al ir aumentando el número de iteraciones, el perímetro aumenta infinitamente. Sin embargo, el área de esta figura es menor, obviamente, que el área del rectángulo que estamos indicando aquí. Luego tiene un área finita, pero un perímetro infinito. Gödel, en 1931, echó por tierra la pretensión de Bertrand Russell y de Peano de fundamentar la aritmética. Ya no digamos las matemáticas, la aritmética. Gödel llegó a 3 conclusiones que son un verdadero mentis al racionalismo. Desde 1931 no se ha logrado encontrar cuáles son los puntos flacos de estas conclusiones. Pero ven ustedes que son terribles. Porque si ningún sistema es a la vez completo y consistente, quiere decir que contiene hipótesis que no son demostrables. Esto lo dijo Poincaré de una manera más coloquial y más comprensible. En toda teoría científica, mencionaba Poincaré, hay finalmente un acto de fe. Y ese acto de fe es compartido por todas las ciencias exactas. La naturaleza es matematizable. Es cierto que la matematización de la naturaleza ha llevado a logros extraordinarios como la tecnología que nosotros disfrutamos, y tecnología que además nos amenaza. El segundo punto que concluyó Gödel está en que si está formado un sistema lógico por enunciados demostrables, finalmente tendrá algún enunciado que es inconsistente con ese sistema. Y el tercer punto es el más peligroso, porque ignoramos cuáles son los enunciados indemostrables. Quizás están enterados de que hace algunos años se demostró la última conjetura de Fermat. Pero toda conjetura es una afirmación que no está demostrada. Y Gödel nos dice que es posible que haya conjeturas que no son demostrables siquiera. Si esto ocurre en el terreno abstracto de las matemáticas, imagínense ustedes qué puede ocurrir en actividades donde hay no solo ideas y abstracciones, sino además hay intereses. El de la fama, el del peculado, el de la ganancia, el del prestigio, etcétera, etcétera, ¿no? Y el proceso artístico, igual que el científico, no puede eludir estas otras variables. Las paradojas, esto es, las aparentes contradicciones, formaron la almendra del siglo de oro en España. Vean ustedes cómo opone Lope de Vega el licor suave con un veneno, el provecho con el daño, el cielo con el infierno. Y cómo termina diciendo, esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Lo mismo decía Francisco de Quevedo. Hielo abrasador, fuego helado, herida que duele, pero no se siente. Descanso, cansado, libertad encarcelada. Este es el niño amor, este es su abismo. Mirad cuál amistad tendrá con nada, el que en todo es contrario de sí mismo. Martin Heidegger, aunque no lo crean, con toda la impenetrabilidad que tiene en sus obras, dijo algo que no deja de ser contundente. El estado de ánimo
es una categoría existencial básica. Esto es el estado del alma, o si ustedes prefieren, el humor. Para los químicos, en la época de la alquimia, el estado de ánimo, el estado del alma era fundamental. De otra manera no podían lograr los experimentos. Sus resultados dependían del estado del alma. Y lo mismo han encontrado hoy día los psicólogos. Nuestro carácter, nuestro temperamento influye en muchas de nuestras acciones. Los avances tecnológicos llevaron al control de los espectáculos en el siglo XIX, y no podía ser en otro país sino en Estados Unidos, donde se dio el negocio del espectáculo a su mayor nivel. Este señor, Tyler Barnum, es famoso por haber comenzado con los circos y la presentación de deformidades y de casos espectaculares. El famoso hombre elefante, los enanos, aquí está retratado él con un enano. Esto de siempre ser el mayor, el más, el que destaca. Vamos, solo en Occidente se da un libro Guinness de los récords, ¿sí? Donde el récord puede ser tener la mayor estatura, la menor estatura, haber hecho el mayor número de sentadillas, haber bebido el mayor número de litros de agua o de cerveza. El caso es estar en un extremo para poder destacar como espectáculo. Sin duda la naturaleza provee de espectáculos extraordinarios como pueden ser las erupciones. Y no es gratuito que estos miedos hayan formado el pensamiento mágico. En la academia también se dan los espectáculos. Esta es una ceremonia de premiación de los Nobel. Este es un concierto de rock, esto es una visita del Papa, esto otro es un concierto clásico, ¿sí? Pero regresemos a Estados Unidos para ver los orígenes históricos. Para 1850 ya abundaban los periódicos en Estados Unidos, los ferrocarriles, los telégrafos. De manera que se pudo hacer propaganda anticipada en Estados Unidos, ¿sí?, acerca de esta soprano sueca, Jenny Lind. Hizo una gira de 3 años y se le prometieron $350,000 por esta gira, el equivalente a unos $10 millones hoy día, por 3 años. La quiso interrumpir esta gira, Jenny Lind, porque desde los inicios se dio cuenta de que la gira estaba con intereses mercantiles más que artísticos. La prensa ya había anunciado su llegada. Hubo muertos a la hora de recibirla en Nueva York por los apretujones, lo mismo que ocurre hoy día en muchos partidos de fútbol o conciertos, ¿sí?, que hay desbandadas, se pierde el control. Y además de que sus actuaciones estaban rodeadas de pirotecnia. Hoy día se les pone rayo láser, fuegos artificiales, sonidos estruendosos, etcétera, etcétera, porque se trata de mantener la atención del público. Ese es el objetivo del espectáculo. Y claro que el público se sienta perteneciente a una comunidad. Hoy de todo se puede hacer espectáculo. Los medios tienen un poder extraordinario. Es conocido este cuadro en las redes sociales, porque en 2011 una viejecita del pueblito de Borja quiso restaurar el mural y este fue el resultado. Obviamente no tenía ninguna experiencia en restauración en esta mujer, pero el pueblo de Borja hoy día está encantado por la restauración porque se ha promovido tanto esta imagen ridícula, esta restauración fallida, que en Borja hoy ha aumentado el turismo de todas las personas que van a tomarse una fotografía junto al Ecce Homo de la iglesia de Borja. En 2016 hubo un artista, por llamarle de alguna manera, Piero Manzoni, que era ninguneado por su padre, que le decía: tú nunca vas a ganarte la vida como artista,
y tuvo la extraordinaria idea de poner sus heces en 90 latas, que ahora se cotiza cada una en 275.000 euros. Los medios pueden hacer negocio literalmente de cualquier cosa, incluido el contenido de esta lata. Hermann Bellinghausen no es uno de los críticos académicos connotados, porque los críticos también pertenecen a un pequeño nicho donde tienen que guardar las normas. De otra manera, perderían sus ingresos y sus redes sociales, ¿no? Bellinghausen lo dice de una manera muy lapidaria. Sí, el arte es cultura, pero también es negocio, fama. También es poder, historia, es mitología, trivia, frivolidades. Todo también puede entrar dentro del arte, lo mismo que en el de la ciencia. Los medios ciertamente nos ponen a los científicos como un modelo de racionalidad y de objetividad. Pero aquí hay una colección de estupideces, por no llamarlas de otra manera, de científicos. James Watson, Premio Nobel de Medicina, afirmó que las expectativas de África son sombrías, porque se está pensando que los pobladores, en pocas palabras, los negros, pueden ser tan inteligentes como los europeos. El editor de la revista New Scientist llegó a afirmar que el 75% del cociente intelectual es genético. Hay libros completos de científicos que desmienten que el IQ pueda medir algo, a no ser los prejuicios de los que están aplicando este instrumento de medición, entre comillas, ¿no? El rector de Harvard también afirmó en alguna ocasión, por razones genéticas los hombres tienen más aptitudes que las mujeres. William Shockley, Premio Nobel de Física, inventor del transistor, ¿sí? También se atrevió a afirmar que los negros tienen menos de los genes que producen la inteligencia. Un premio Nobel de Química afirmó que el SIDA no era de origen viral, sino era un castigo divino por la promiscuidad. Premio Nobel de Física se atreve a afirmar que Taco Bell es muy buena comida mexicana. Philippe Lenard, Premio Nobel de Física, estaba convencido, ojo, 1905, estaba rebrotando el supremacismo alemán y por eso afirmó que la física alemana era superior a la judía. No deja de haber curiosidades entre los científicos. Este psiquiatra estaba convencido de que es posible la reencarnación y trabaja en la Universidad de Virginia, tiene publicaciones, son prestigiados como psiquiatras, pero bien lo decía Borges, fuera de su especialidad todos somos crédulos. Y bueno, pues esto es una recapitulación, así que no entraré en los detalles de los disparates que cometemos los humanos, independientemente de los títulos que tengamos, ¿no? Veamos que también hay excepciones. Hay gente heroica que mantiene aún los ideales. Ciertamente en nuestra cultura se prefieren los premios a los ideales. En nuestra cultura hemos reemplazado las pasiones por las rutinas. Pero sí vale la pena mencionar que ha habido gente extraordinaria como Alexander Grothendieck. Él renunció a su puesto de matemático muy privilegiado porque se dio cuenta de que estaba asociado a proyectos militares. Grigor Perelman es alguien que aún vive, no se sabe más de él, solo que rechazó la medalla Fields. Sería el equivalente al Nobel, pero en los matemáticos, ¿sí? El premio europeo de la Asociación Matemática, 5.000 euros, ¿sí? Y $1 millón por el Millennium Prize. Él cuestionaba que los jueces, que los árbitros que lo premiaban, entendieran lo mínimo
de su trabajo. Alguna vez lo dijo claramente: si los que me premian conocieran mi trabajo, no me premiarían a mí, premiarían a estos otros matemáticos, que son aquellos en los que yo me estoy basando. Noten ustedes que todos los premios se dan a personas, porque nuestra sociedad es terriblemente individualista. Y queremos recalcar los méritos individuales cuando siempre están basados en trabajo de otros individuos. El matrimonio Curie, pero vean también los tiempos, 1905. Todavía no estaba el poder establecido mundial de las transnacionales. La producción del radio la declararon para beneficio de la humanidad y nunca la patentaron. Albert Sabin decidió lo mismo: la vacuna oral contra la polio, no patentarla. Y lo mismo ocurrió con los descubridores de la insulina. Hoy día la insulina tiene un precio altísimo en Estados Unidos. Es muchísimo más cara, unas 10 veces más cara la insulina de Estados Unidos que la de aquí de México. ¿Por qué? Porque hay mayor demanda y hay mayor posibilidad de negocio. Y hoy se ha instituido que el mayor negocio es el de la ganancia. Y como lo dijo también Andy Warhol, el arte que más me interesa es el arte de los negocios. Las instituciones, pues aquí hay ejemplos. No terminan las instituciones, son todas aquellas cosas que están influyendo en que consideremos algo como natural. Hoy no es natural, no es muy común encontrar cabezas olmecas de unas 30 toneladas, ni piedras como estos face en la Micronesia. ¿Ve? Hoy es natural atribuirle valor al oro. Y eso es porque hay instituciones que han mantenido esa manera de interpretar. Afortunadamente, la visión científica puede lograr algo. No va a ser fácil en absoluto, porque no fue diseñado nuestro cerebro para la visión científica, fue diseñado para la supervivencia. La visión científica implica abstracciones, dominio de lenguajes, comunidades donde se debaten las interpretaciones, los instrumentos son contrastados, etcétera, etcétera, ¿no? El pensamiento científico llegó hace cosa de 400 años, señal de que no es intrínseco al cerebro. Bueno, este extraordinario libro de Yuval Harari, muy recomendable, Breve Historia de la Humanidad, presenta estas 4 tesis. El cerebro es un órgano realmente extraordinario. Tiene una flexibilidad notabilísima. Y de que es importante lo puede justificar su porcentaje de peso. Respecto al cuerpo humano, el cerebro es un 3% del peso. Pero respecto a la energía que consume, es 25%. Justamente por eso la naturaleza puso las orejas cerca del cerebro, para poder disipar lo más rápidamente posible todo el calor que se genera en el cerebro. Úsese o no se use, independientemente del oficio que tenga el propietario del cerebro. Otro de los rasgos biológicos que intervino fuertemente para que fuéramos la especie dominadora en el planeta es la posición erguida. Eso liberó a los órganos del habla, de la respiración, del movimiento de los pies. Hay algunos autores que dicen que el ritmo del caminar y el ritmo del corazón predispusieron a los antiguos homínidos a la música. Porque ¿qué sería de la música sin el ritmo? Todo en la naturaleza tiene ritmo. Vamos, hasta el aprendizaje, el habla, tiene su ritmo. No de balde,
Nietzsche decía que no creo en un Dios que no sepa bailar. No de balde, para los indios es el baile de la diosa Shiva lo que crea al mundo. Y no de balde la visión de Occidente es de la de un Dios creador por la palabra, el logos, que también significa razón, racionalidad. La organización tribal también fue clave para la formación del lenguaje. Originalmente no eran más de 150 integrantes. Y Yuval Harari llega también a una conclusión interesante. Esta misma organización tribal es la que se tiene en las transnacionales. En las transnacionales el Consejo Ejecutivo no es más de 150 personas. Es más fácil ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque tienen mitos compartidos, comparten su imaginario, comparten las normas, tienen su visión del mundo, saben perfectamente quiénes son los que pueden decidir y quiénes no. La imaginación compartida es entonces clave para las instituciones y las encontramos en estos 8 rubros. En todos estos rubros hay intercambio, hay interacciones, y las que se dieron desde hace miles de años fueron las interacciones comerciales. China es famosa por la ruta de la seda, que llegaba a la antigua Roma. El color púrpura que aún visten los cardenales y los obispos era sumamente caro, por eso era precisamente señal de nobleza, de aristocracia, como hoy día lo pueden ser las plumas Mont Blanc o lo puede ser tener un automóvil de Tesla, etcétera, ¿no? Sí. Esta ostentación, que hasta biológicamente es una señal singular de poder y de atractivo, como puede ser en el pavo real, ¿no? Noten ustedes que en las especies de aves es muy común el plumaje colorido para atraer a la pareja. Y recordarán también el esfuerzo que hace un pescadito, un pez globo de Japón, para atraer a su pareja, ese mandala submarino de unos 3 metros de diámetro. Entonces, tal vez hay orígenes de supervivencia y de reproducción en esta ostentación de las torres de San Gimignano del siglo XIII o en estas iglesias de 160 metros de altura, ¿sí? Porque era el poder que tenía la ciudad en los mercados y también en las guerras. Es un verdadero palacio la Basílica de San Pedro. En 1620 se tuvo una tecnología y un poder sobre la mano de obra para poder hacer estas maravillas. Y lo mismo presumen los norteamericanos. Vayan a Las Vegas y es una ostentación tecnológica extraordinaria. Justamente por eso decidieron hacerla en medio de un desierto. La academia científica también está sujeta a la credulidad y a las modas. Finalmente está constituida por humanos, aunque ustedes no lo crean. Los rayos N es un episodio del que no se habla mucho porque muestra esto, la falibilidad de la ciencia. Si nos atenemos a los hechos, efectivamente estas manchas son más intensas que estas otras. Estas manchas fueron las que utilizó el bueno de René Blondlot para decir que hay un tipo de radiaciones emitidos hasta por el cuerpo humano, ¿sí? Y que permitiría entonces distinguir a los ingleses de los franceses. Blondlot, como podrán ver ustedes, era francés. Y la radiación N era emitida en menor cantidad por los ingleses. Señal de que hay diferencias raciales, entre comillas, ¿no? Bueno, el caso es que si atendemos a los detalles, hubo errores experimentales inconscientes en esta toma de fotografías.
En pocas palabras, los avances tecnológicos están dependiendo de experimentos, están dependiendo de instrumentos, como pueden ser esto que hoy día ya es común para mantener las mamilas calientes, los termos. Esto es algo enternecedor, porque la esposa de Dewar nunca creyó que este frasco que había inventado su marido pudiera mantener la mamila caliente para el bebé. Igual que todos los casados tenían el problema de darle biberón al pequeño. Y conservan en un museo de Inglaterra, si no me equivoco, la chambrita que tejió la esposa para mantener caliente la leche del bebé. Bueno, aquí hay otros ejemplos de cómo la tecnología se ha desarrollado para el entretenimiento. Estos son unos mecanismos de Hauksbee, unas esferas de Hauksbee, donde se tienen rayos artificiales. Estos son unos tubos de entretenimiento en el 1850 porque se producían luces de distintos colores. Luego se utilizaron ya técnicamente. Como lo que primero fue para el entretenimiento de la aristocracia, luego pasó a ser instrumento de los científicos. Fue por 1905, como ustedes recordarán, el asunto de los rayos N, pero el de los rayos alfa no fue tan lejano. Este se dio en 1981. La Universidad de Washington, con el patrocinio del filántropo, el señor McDonald, fue embaucado por estos tres personajes. James Randi es un mago, fundó asociaciones de pensamiento crítico y asesoró a muchos científicos para evitar sesgo en las interpretaciones. Y asesoró a este par de chamacos para que engañaran a un grupo de científicos de la Universidad de Washington y les hicieran creer que estos tenían poderes cinéticos para doblar cucharas, para transmitir mensajes telepáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo creyeron, ¿sí? Esta mujer, Rosemary Brown, estaba convencida de que recibía mensajes musicales de Bach, de Liszt, de Paganini, y los transcribía. Toda su vida estuvo convencida de eso. Igual que hoy día hay quienes están convencidos de que la Tierra es plana y tienen sus sitios. Y otros que están convencidos de que la astrología es una ciencia. Yanos Varoufakis dice lo mismo de los economistas. Los economistas están convencidos de que es una ciencia la economía. Yanos Varoufakis es un economista que tiene doctorado en matemáticas y doctorado en economía. Y él asegura que la economía dominante es equivalente a la astrología. Está matematizada, pero eso no la hace ciencia. También los astrólogos hacen matemáticas, ¿sí? También ellos consideran ciclos, hacen números, ¿sí? Pero eso no los hace ciencia, ¿sí? Bueno, pues aquí lo que nos dicen dos personajes con tradiciones distintas. Uno es el norteamericano Mark Twain, escritor, y el otro es Richard Feynman, premio Nobel de Física. Y los dos hablan de la capacidad de engañar a la gente. Es más fácil engañarla que convencerla de que ha sido engañada. Porque para eso la persona tiene que reconocer sus debilidades. Y fue justamente Richard Feynman en su discurso de aceptación del premio Nobel, premio que él nunca quiso recibir, ¿sí? Pero lo convencieron de que era más tranquilidad para él recibir el premio Nobel que rechazarlo. Reconoció en su premio Nobel que la investigación que había iniciado iba errada. ¿Por qué? Porque me enamoré de mis hipótesis, dijo. Y el más capacitado para engañarte eres tú mismo. ¿Sí?
Y las instituciones se dan también en el lenguaje, algo tan cotidiano. Vean ustedes, Ricardo, Eric, Rigoberto, etcétera, rey, regente, regimiento, todos están compartiendo el reg. En el indoeuropeo, un idioma ficticio, se lo imaginan los lingüistas, pero es muy posible que haya existido, significa dirigir, es el poderoso y el rico. Y en esas instituciones tenemos nosotros la presencia de tradiciones y convenciones, valoraciones, como ya he mencionado, la del oro, la del poder, ¿sí? Una vez más la recomendación de Harari, ¿sí? Y una vez más también anotar cómo las instituciones han permitido una tecnología y una industria que ha abaratado enormemente el costo de los instrumentos. Este es el único telescopio que hubo en 1680. Hoy hay decenas de miles de telescopios que cualquiera puede comprar y son muchísimo más poderosos que el que hizo con cartón y engrudo el bueno de Newton. El poder, una institución, se puede lograr por muchas vías, nos dice este economista Kenneth Galbraith. Puede ser a través de la pareja, los cuates, los amigos. Puede ser por medio del consenso, como ocurre en el aula o en el comportamiento del ciudadano común. Y si no se dan estos dos, entonces está la coacción. La policía, la hacienda, como puede ser Hacienda con las multas, o puede ser la intervención de otros países que sienten lesionados sus derechos, ¿no? Los instrumentos han sido clave para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y me refiero a los instrumentos materiales, porque también los hay intelectuales e institucionales. Y lo mismo vale para el arte, ¿sí? Los antiguos griegos, ahora se ha encontrado, que tenían instrumentos extraordinarios, como una calculadora astronómica que viene a ser la primera computadora analógica, y al parecer la fabricaron 400 años antes de nuestra era. No se pensaba que tuvieran ese poder tecnológico los antiguos griegos. Hubo instituciones que en su tiempo fueron legales, porque era la moralidad y el derecho también van cambiando con la historia. Este triángulo fue el que llevó a Europa a un nivel de predominio que aún tiene. Tráfico de esclavos. Era tan normal el tráfico de esclavos que personajes como Newton invirtió sus dineros en el comercio de esclavos. Y era un negocio redondo porque vean ustedes que todas las rutas de viajes tenían su ganancia mercantil. Para los que estaban en África, los colonizadores llevaban las mercancías elaboradas, ¿sí? Como podrían ser whisky, textiles, muebles, instrumentos musicales. Los colonizadores que estaban en África llevaban a los esclavos, mano de obra, a las Antillas y a la costa oriental de Estados Unidos. Todos estos eran colonias británicas. Entonces, había redes comerciales a semejanza de la ruta de la seda, que estaban también transmitiendo ideas a instrumentos materiales y culturales, ¿no? Acerca de las modas y de la manera de ver el mundo, no deja de ser perturbador e inquietante que Galileo, el científico que comenzó a sistematizar el pensamiento científico, ¿sí?, haya entrado a la Academia de Matemáticas, a la Universidad de Padua, si no me equivoco, por un artículo, un ensayo que escribió sobre las dimensiones del infierno. El grabado no es de Galileo, es de Doré, si no me equivoco, ¿sí? Pero su ensayo fue sobre la estatura de Lucifer y las dimensiones del infierno.
Y las referencias bibliográficas que puso, en 1600 no había instituciones ni bibliotecas, no había museos, no había asociaciones, ¿sí? El único libro que pone como referencia es el único libro que hablaba sobre el infierno, y es la Divina Comedia de Dante. Y a partir de lo que dice Dante, Galileo presentó su trabajo para conseguir la cátedra de matemático. Han cambiado las cosas. Igual en química, hace unos 500 años, este era el laboratorio de un químico, la cocina. En ese tiempo, como hoy día, sigue siendo el medio de control más efectivo el miedo. Por eso las pinturas del Giotto, intimidantes, ayudaban al control social. Igual que ahora las amenazas, ¿no? Pueden ser las amenazas del desempleo, o el de reprobación, o el de ser diferente, o el de no tener los likes que uno espera. Vean ustedes algo revelador. Aquí hay orcas. Todavía en Inglaterra, en el siglo XVIII, era un espectáculo ir a verlos ahorcados. Ponían estrados para vender boletos y que el público pudiera verlos ahorcados. Y también tenían estas varas con su pequeña rueda, maypole le llaman a estos, y en Veracruz todavía se tienen estas festividades, igual que en Alemania, ¿sí? E igual que en Suiza. Vamos, hay tradiciones, hay conocimientos y prácticas que tienen una edad que nosotros no imaginamos, ¿no? Como puede ocurrir con el lenguaje. ¿Ya? Hay palabras que nosotros no vinculamos, pero están vinculadas etimológicamente, como puede ser el ánima y la atmósfera. El gran poder tal vez está en las riquezas, en el oro, y en este otro que el duque de Ferrara nos está mostrando de una manera muy sutil. Está apoyando su brazo en un cañón. Nuestra expresión, tener lana, tiene su origen en el Renacimiento. En Florencia podía haber casi 30.000 obreros exclusivamente en el negocio de la lana. Estaba sumamente especializado. Uno de los puntos clave para la producción de la lana es justamente el teñido, y ese depende del alumbre, un mineral que era controlado por la Banca Medici. Todos estos nombres, León X, Clemente VII, etcétera, etcétera, estaban vinculados a cardenales, a casas reales y a la banca. Hablar del siglo oro español es una simplificación, porque América fue lo que llevó a un siglo de oro a toda Europa. Ya les había mencionado, la Compañía de Indias de Holanda no habría tenido este éxito de no haber sido por la expulsión de judíos decretada por los reyes católicos, ¿no? No habrían llegado los holandeses a la Nueva Ámsterdam, ni habrían hecho negocio de no haber tenido la tecnología de navegación que ya se había desarrollado. No se habría tenido este florecimiento en pintura, ni Erasmo de Rotterdam hubiera escrito con las ganancias que le daba a la editorial Elsevier, la misma que le publicó a Galileo, y que hoy día sigue siendo una de las más importantes en la edición de textos científicos. Ni Rembrandt, ni Van Eyck, Bosch, Rubens hubieran desarrollado sus habilidades artísticas de no haber habido patrocinadores. Y la Academia Sueca no habría comenzado a tener los recursos que hoy tiene de no haber tenido el acero de calidad que permitió el comercio de cañones sueco. Vean ustedes, en 1660 ya exportaba 2.500 toneladas de cañones. Y aún hoy Suecia tiene el comercio de armas pesadas más importante del mundo. Y además la Academia Nobel está en Suecia.
dos temas clave, la difusión y la validación. El conocimiento que tenían los mesoamericanos desafortunadamente se ha perdido. Seguimos pensando en que los culpables son los europeos, pero en realidad se desconoce por qué cuando llegaron los europeos ya se había diezmado prácticamente la población de Mesoamérica. Vamos, no hay duda de que más de la mitad de los mexicas ya estaban enfermos de cocolizli en la noche en que triunfaron los españoles. Igual ya se sabe que cuando llegó Pizarro a Perú, la población inca, el imperio, ya estaba diezmado por la viruela. Epidemias que tal vez comenzaron con las primeras exploraciones desde 1492. Esto es una de las 20.000 construcciones que han encontrado hoy día en la Amazonia. Hay más de 20.000 asentamientos urbanos en la Amazonia. Señal de que la historia no es lo que nos han narrado. Porque la historia que nos llega, por ejemplo, es la historia gloriosa de Napoleón. Así lo pintó David. Pero es más probable que haya sido de una forma muy modesta. ¿Por qué? Porque la resistencia que tiene un mulo es mucho mayor de la que tiene un caballo, ¿no? Que ahora Napoleón esté enterrado con gran pompa y circunstancia es porque su sobrino fue el que mandó, Napoleón III, traer sus restos. Una vez más, cambios institucionales, ¿sí? Y en estos cambios las especialidades son clave. Vean ustedes que no es difícil saber qué especialidad tuvo el autor de cada uno de estos libros, ¿sí? Instrumentos de guerra, Napoleón y la química, ¿sí? La sal, el plátano, las ecuaciones, el mosquito, los volcanes, porque tenemos la visión de la especialidad y pensamos que la calidad puede ponerse en un solo rubro, como puede ser la marca. Hoy día los jóvenes no dicen voy a comprar unos tenis. Debe especificar si van a ser Nike, unos Sneakers o de cuáles, ¿no? La especialización tiene ventajas obviamente para las transnacionales. ¿Por qué? Porque la gran oferta que hay en posgrados está abaratando la mano de obra de los doctores. La producción industrial tiene mecanismos apabullantes. Aquí tenemos al gran Gandhi haciendo los tejidos con los que él mismo se vestía. ¿Sí? La rueca manual que está como escudo en la bandera de la India, la veía como una posible alternativa a la producción industrial. Pero reconoció finalmente que la industria puede mucho más que la artesanía. Aquí vemos algo acerca de la publicidad y de los instrumentos que incidieron para la fama del matrimonio Curie o para la conferencia Solvay. Solvay era un millonario que hizo su fortuna con la producción de la sosa. La sosa es fundamental para la fabricación de vidrio, de jabones, de muchísimas mercancías, ¿sí? No podemos negar que hay ventajas en la producción industrial. Aquí tenemos un disco duro que pesaba cosa de 4 toneladas y su capacidad era cosa de 5 megabytes. Y su precio, $160,000. Hoy, gracias a la industria, tenemos un disco duro de 64 gigabytes por unos 500 pesos. ¿Qué alternativas hay a esta tiranía de las autoridades de la industria? Gran pregunta. Gran pregunta. Y bien, señores, pues estas son algunas de las ideas que salen del arte y de la ciencia. Ambas enseñan a ver de otra manera. Y Walt Whitman lo dijo.
desde el siglo XIX a los que vivimos en el siglo XXI. En el último verso creo que está la esencia de este curso. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Muchas gracias.